Hola hermanos y hermanas. La carta del Señor a la iglesia en Éfeso en Apocalipsis es una carta llena de méritos. La iglesia en Éfeso debió sentirse muy afortunada al escuchar del Señor las primeras frases de su carta. Dice así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta ahí, esta es una carta llena de elogios. ¿Qué iglesia no se sentiría satisfecha y aún orgullosa de escuchar tales palabras del Señor? Una iglesia caracterizada por su arduo trabajo, su paciencia, por su celo en rechazar a los que decían ser apóstoles y no lo eran. Una iglesia experimentada en sufrimientos, en la paciencia. Todo aquello era sin duda un gran currículum para cualquier iglesia. Sin embargo, todos estos méritos palidecen ante lo que viene a continuación. Es una sola frase y pequeña, pero es tan lapidaria, es tan categórica, que es para hacer temblar no solo a la iglesia en Éfeso, sino a cualquier iglesia o a cualquier creyente a quien el Señor se la dirigiera. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hay un reparo, hay una objeción, hay algo en lo cual el Señor no se complace. Este pero cambia las cosas blancas en negras, positivas en negativas. Marca un antes y un después. Pero tengo contra ti. Esta es mi insatisfacción contigo, Éfeso. No me importan en realidad todos tus méritos a la luz de este grande mérito que tengo contra ti. Has dejado tu primer amor. ¿Qué significa dejar el primer amor? Se puede interpretar de dos maneras, y así probablemente tú lo has escuchado. Una es la de que ese primer amor es el enamoramiento inicial, cuando tú conoces al Señor y tus ojos se abren para verlo y aceptas recibirlo en tu corazón y tus pecados son perdonados y recibes el Espíritu Santo que viene a sellar esa fe preciosa. Ese día es un día memorable. Tú puedes recordarlo sin duda perfectamente. ¿Dónde estabas? ¿Qué día fue? ¿Cuál era la circunstancia de tu vida en que ese hecho milagroso ocurrió? El nuevo nacimiento, el encuentro primero, el encuentro con el amado, en que tú te deslumbras, en que todos tus sentimientos que andaban hasta ese momento desbocados, teniendo diferentes objetos, todos esos sentimientos se concentran ahora en una sola persona. Hay un solo amado, un solo enamorado. Es Jesús, tu Señor, tu Salvador, tu Redentor, el que pagó el precio por tus pecados, el que te sacó de la muerte a la vida. Qué precioso momento, el día del enamoramiento inicial, cuando tú lo conoces y toda tu vida es transformada. Y de ahí en más, tú pareces que no caminas pisando el suelo, sino que como caminando sobre las nubes, en un éxtasis sin parangón y sin fin. Los días te parecen cortos para admirarlo, para contemplarlo, para amarlo, para cantar sus canciones, para estudiar su palabra, para arrodillarte delante de él y tener esa comunión íntima del que nace de nuevo,
del niño recién nacido con su Señor. Esta es una forma de entenderlo. Hay otra también, según la cual este primer amor es Cristo. Entre todos los amores que reclaman nuestra atención, familia, esposa, esposo, hijos, padres y todos los demás afectos que uno pudiera tener, el primero de ellos es Cristo. Entonces, entre todos esos afectos, Cristo deja de ser el primero y pasa a ocupar un lugar secundario y accesorio, de tal manera que ya no es el que ocupa el primer lugar. Sea cual sea la interpretación, sea la primera o sea la segunda, este amor, este primer amor, es el amor sencillo, es el amor puro, es el amor que no se puede describir, es inefable y que relaciona profundamente el alma con su amado. Y cuando amamos de esta manera, nosotros leemos el Cantar de los Cantares y nos damos cuenta que esos efluvios de amor, esas palabras dulces, están allí y las entendemos y las recitamos y las dedicamos al amado de nuestro corazón. Sin embargo, Éfeso ha perdido esa clase de amor. Entre toda la gran cantidad de actividades y de obras y de trabajos, en medio de las persecuciones, de los sufrimientos, de los conflictos, en medio de todo eso y de la paciencia, en medio del dolor, ella se fue olvidando y fue relegando a Cristo a un lugar secundario y posterior. El Señor no se contenta con nuestras obras y nuestros trabajos y nuestra paciencia y nuestra capacidad de soportar el dolor y las pruebas. No es suficiente para Él. El Señor reclama el primer lugar y cuando no lo tiene lo exige. Ay, todos nosotros somos Éfeso de alguna manera. ¿Puedes verlo? Yo soy Éfeso. No es la iglesia aquella del primer siglo. No es la iglesia apostólica. Yo no la puedo mirar como si fuera mero espectador de su suerte y de su falta. Yo también soy Éfeso, porque también he caído en esta falta imperdonable, en esta falta para la cual no hay enmiendas, a menos que sea lo que el Señor plantea enseguida y que es muy claro en decir. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda. Y nosotros tenemos que recordar aquello que está en el pasado. Podemos recordar los buenos tiempos, los buenos días. Podemos recordar ese tiempo de enamoramiento, de primer amor. Recordamos aquellos tiempos en que estábamos horas y horas en comunión con Él y nos parecían minutos y buscábamos ocasión y le quitábamos tiempo a los otros afanes de la vida para apartarnos a solas con Él. ¿Recuerdas esos dulces sentimientos, esa emoción que te llevaba hasta las lágrimas y las derramaba delante de Él en silencio, en secreto, sin testigos, sin publicidad, solo porque le amabas y porque sentías en lo profundo del corazón que Él te amaba? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Esa palabra donde indica una posición, seguramente una altura, porque estabas como en el monte de la transfiguración. Estabas allí con Él en esas alturas maravillosas, en que el cielo estaba más cerca, en que las cosas de la tierra estaban tan lejanas y se veían tan pequeñas y tan deslucidas, porque estabas delante de aquel que todo lo ilumina y cuyo rostro es resplandeciente
y que resplandece más que el sol. ¿De dónde has caído? Puede ser una posición alta o quizás no tan alta, pero siempre será una posición superior a la que tienes hoy. Es un monte, es una montaña. Es necesario volver a subir. Es necesario volver a remontar las alturas de donde has caído, porque siempre se cae desde una altura hasta una posición inferior. Primero recordar, porque es posible que con el paso del tiempo muchas de esas cosas se hayan olvidado. Es posible que el tiempo ha echado polvo y tierra y escombros sobre aquellas experiencias y como nuestra memoria es selectiva tal vez, al no poder revivir aquello lo olvidamos, lo postergamos, lo ponemos en un rincón de los trastos viejos porque nos avergüenza recordar aquello en lo cual hoy debiéramos permanecer. Primero es recordar esa altura de la cual hemos caído y luego arrepiéntete, dice el Señor. Sí, tenemos que arrepentirnos de no haber permanecido allí, porque las diversas cosas de la vida, aún los éxitos, aún los triunfos espirituales probablemente nos alejaron de esa intimidad con el Señor. Teníamos tantas cosas que hacer y a veces cosas buenas, cosas santas, cosas plenamente justificables a los ojos de los hombres, sin embargo, injustificables delante del Señor. No hay nada que justifique el habernos alejado de aquel que nos salvó, el haber perdido esa intimidad, haber olvidado este primer amor. Es injustificable, por lo tanto es digno de introducirnos en el camino del arrepentimiento. Un arrepentimiento que no sea casual y momentáneo, que no sea producto de una emoción y que nos lleve a derramar solamente unas pocas lágrimas. Debe ser un arrepentimiento profundo, que cambie nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestras prioridades. Estamos llenos de prioridades que no son. Él es la prioridad número uno. Él debe ocupar siempre el lugar número uno. Arrepiéntete. Sí, porque esto es un pecado. No es solo un desliz pasajero o venial, no. Es un pecado, es un horroroso pecado dejarle a Él por las demás cosas y haz las primeras obras. ¿Qué hacíamos en aquel tiempo, en aquellas alturas? Tú lo sabes, Dios lo sabe. Esto es algo entre tú y el Señor. Nadie más puede entrar en este ámbito, en esta intimidad. Tú sabes cuáles son las primeras obras que tú hiciste a las cuales tienes que volver. Yo lo sé, porque yo soy Éfeso. Tú eres Éfeso. No es la iglesia del primer siglo solamente, en nuestra realidad presente, las primeras obras. Cuando buscamos en el Nuevo Testamento algo, alguien, alguna iglesia que nos pueda mostrar lo que es una iglesia en este estado de amor inicial, ¿sabes con qué nos encontramos? Con la iglesia en Tesalónica. La primera epístola de Pablo a los tesalonicenses tiene esta particularidad. Es la primera epístola que Pablo escribió. Pablo era un apóstol todavía joven.
estaba en los comienzos de su ministerio. Por lo tanto, todo lo que hacía lo hacía con ese fulgor, con ese brillo de las cosas primeras. Ya no era el apóstol viejo que estaba en la cárcel, era el apóstol joven, al cual le llegaban todas las cosas y sentía esos efluvios de amor por las iglesias que comenzaban a nacer. Tesalónica, una de las primeras, y esta epístola es la primera que él escribió. Por lo tanto, cuando leemos esta epístola podemos nosotros percibir en sus distintas partes cómo fluyen los ríos de amor del apóstol hacia la iglesia y de la iglesia hacia él. Un apóstol primerizo y una iglesia joven. Es lo que mejor nos recuerda el estado del amor primero al cual el Señor está llamando a la iglesia en Éfeso. Algunas frases reveladoras. Pablo dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo recordaba con emoción estas tres cosas fundamentales en la vida de un creyente: la fe, el amor y la esperanza. Pero no solo la fe, era la obra de vuestra fe, era el trabajo de vuestro amor, era la constancia en la esperanza. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y así avanzamos y nos damos cuenta de qué manera los tesalonicenses recibieron a Pablo en sus comienzos. Sin cesar damos gracias a Dios, dice Pablo, más adelante en el capítulo 2, verso 13, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Era tal el asombro de los hermanos en los comienzos de su fe, que ellos recibieron a Pablo no como un mero hombre, y la palabra que él predicaba no como una mera palabra, sino una palabra de Dios, la cual produce efecto, la cual produce milagros, la cual actúa en los creyentes. Qué hermosa relación. El amor del apóstol primerizo y de la iglesia nueva, la iglesia joven. Escuchen las palabras de Pablo. ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros? ¿No son ustedes mi esperanza, mi gozo, mi corona, hermanos de Tesalónica? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Por lo cual continúa diciendo: no soportamos más el no saber de ustedes. Y enviamos a Timoteo para saber de vuestro estado y condición. Qué amor profundo, qué amor tan fresco, tan tierno, tan delicado entre el apóstol y la iglesia. O como el Señor quisiera tener con Éfeso esa misma relación y que Éfeso le profesara este mismo amor. Mire lo que dice en el último capítulo de Primera Tesalonicenses. Estas palabras que tú probablemente cantabas en tu juventud, en los comienzos de tu camino. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Todavía nos parece oír aquellas canciones de la fe joven
en los inicios. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Somos Éfeso. Estamos en deuda con el Señor. Hemos pecado gravemente. Necesitamos tomar decisiones profundas y radicales. Todavía es tiempo. Todavía no ha terminado la carrera para nosotros. Tú todavía estás en pie. Todavía hay fe en tu corazón. Todavía hay deseo de servirle y tal vez lo estás haciendo. Pero cuidado con esta advertencia y este reclamo. Has dejado tu primer amor. Si no, si no recuerdas, si no te arrepientes, si no haces las primeras obras, dice el Señor, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Vendré pronto a ti, pronto. ¿Cuánto es pronto para el Señor? Para una iglesia como Éfeso, que pudiera estar significando una etapa en la vida, en la historia de la iglesia, puede ser un tiempo más o menos grande. Para una iglesia, una asamblea pudiera ser un tiempo un poco menor. Pero para ti o para mí, como creyentes individuales, puede ser un tiempo muy pequeño. Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué significa eso? El candelero es ese instrumento que contiene una llama que arde y que ilumina. Quitará nuestro testimonio, nuestro papel y función como luz en medio de las tinieblas. Se apagará el pábilo que humea, la lámpara languidecerá por falta de aceite. Cualquiera sea la interpretación que le demos, significará el fin de algo, el fin del testimonio, el fin de nuestra profesión pública, externa, el fin de algo grande e importante, ante lo cual no podemos permanecer indiferentes. Este es el mensaje que más resalta en la carta del Señor a Éfeso. Hay otras cosas que contiene la carta, pero por ahora detengámonos aquí y quedémonos aquí, considerando, reflexionando, arrepintiéndonos, ordenando nuestras prioridades y tomando decisiones radicales. Para terminar, quisiera invitar a mis hermanos y hermanas con las palabras del profeta Isaías, capítulo 2, versículo 3. Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová. Venid, subamos al monte. Esa es la invitación. Al monte. Sí, a este monte. Al monte donde está Cristo. Donde Él se nos transfigura. Donde Él se nos muestra en su gloria. Subamos a este monte, el único monte válido. Este Sión celestial. A ver si el Señor nos renueva su amor. Nos renueva la pasión y la devoción
que hemos perdido. No sea que Él quite nuestro candelero de su lugar y entonces lamentaremos y lloraremos. Que el Señor tenga misericordia de Éfeso, de la Éfeso que somos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.